Saludo a la amada Iglesia de Dios en esta hermosa mañana. Paz a vosotros. Pues bendito Dios, hermanos, que nos da la oportunidad de estar aquí. Tomen sus lugares. Bueno, ya nuestros hermanos también están prestos para compartir el micrófono. Nuestros hermanos jóvenes, no se pongan tristes, hermanos. Es una lección que nos va a tener que edificar en esta hermosa mañana. Y a mí me da gusto el que lo podamos compartir entre adultos y jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros como adultos pues tenemos que entender cómo es un joven. Ya lo vivimos, ya vivimos esa etapa. Y nuestros hermanos jóvenes pues están en esa etapa en el que a lo mejor escuchan la palabra, escuchan el consejo. Y desafortunadamente, hermanos, podemos decir, como decía el texto base, dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Yo espero, hermanos jóvenes, que nuestra actitud no sea esa, porque desafortunadamente en ocasiones cuando se incita al pecado, pues actuamos así. Decimos, Dios no me ve. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios en esta mañana pues nos va a enseñar esta parte. Antes de dar inicio también, hermanos, pues una disculpa por el horario. Hay un obstáculo desde Ixtlahuaca hasta la entrada de Jilotepec, pero lo bueno es de que uno conoce los caminos, hermanos. Entonces agarramos una terracería nueva y estamos aquí con ustedes. Vamos a iniciar esta mañana con esta lección. El hombre es malo desde su juventud. Es una afirmación, hermanos. Es algo que nos está dando a entender en esta mañana la palabra de Dios. El hombre es malo, ¿desde cuándo, hermanos? ¿Y si es malo el hombre, hermanos? ¿O es el pensamiento? Vamos a ver esta parte de la escuela sabática, hermanos jóvenes, hermanos adultos. Les voy a pedir a mis hermanos que se aprendieron el verso de memoria, que se pongan de pie. Les vamos a dar oportunidad así rápidamente, si alguien se aprendió el verso de memoria. Nuestra hermana María. Adelante con mis dos hermanos. Mis hermanos jóvenes, ¿alguien se aprendió el verso de memoria? Bueno, adelante mi hermana María. Y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y no volveré más a destruir a todo viviente como he hecho. Génesis capítulo 8, verso 21. Amén. Amén. Dios la bendiga, hermano. Adelante, mi hermano. Paz a vosotros, hermanos. Amén, a vos, paz. Y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Génesis capítulo 8, versículo 21. Amén. Amén. Dios los bendiga. ¿Alguien más, hermanos? A mi hermano Aristeo. Vamos a darles oportunidad, hermano, porque sí cuesta aprenderse este verso larguito. Voy a poner a prueba mi memoria a ver si. Amén, hermano. Dice, hermano, sí. Y percibió Jehová un olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón: no tornaré a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo viviente como he hecho. Génesis capítulo 8, verso 21. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos. ¿Hay alguien más, hermanos? Dice que Jehová, nuestro Dios, percibió olor. Nuestra hermana, perdón, hermana, adelante. Amén. Y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque todo intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo viviente como lo he hecho. Génesis capítulo 8, verso 21. Amén. Amén. Dios la bendiga. A ver, mi hermana Juana. Paz a vosotros, hermanos. Amén, a vos, paz. Y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del
del corazón del hombre es malo desde su juventud, Ni y ni volveré a destruir todo ser viviente. todo viviente como he hecho. Génesis capítulo 8, verso 21. Amén. Amén. ¿Alguien más, mis hermanos? Dice el verso de memoria que Jehová percibió olor de suavidad y dijo Dios en su corazón. Y dijo Jehová en su corazón, ¿no qué? No tornaré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el hombre desde su juventud, su corazón, es malo, ¿verdad? Y dice que no volvería a destruir todo ser viviente como lo había hecho. ¿Y cuándo destruyó a todo ser viviente, hermanos? En la época del diluvio, ¿verdad? Dice que destruyó todo, renovó toda la tierra. Pero hubo una familia que halló gracia ante los ojos de nuestro Dios. Hermano Josué o Gerson, hermano. Josué. Hermano Josué, ¿cuántas personas se salvaron en esa ocasión del diluvio? 8. 8. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres, hermana Lilibet? 4 y 4, ¿verdad? Pues eran pareja. Entre ellos, algunos nombres, hermana Sandra. Noé, el principal. Su esposa, Sam, Jafet. Jafet. Sus esposas, ¿verdad? Son los nombres que menciona la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, vemos que el intento del corazón del hombre desde su juventud es malo, hermanos, es malo, es tornarse a lo malo. Hermano Ramsés nos ayuda con el objetivo de la lección, la lectura. Hermano Antonio Ángeles nos ayuda un poquito explicando qué es lo que quiere la escuela sabática con ese objetivo, que entendamos. Objetivo: examinar y entender las causas de la maldad desde la juventud para tomar acciones y decisiones que la cambien hacia el bien espiritual. Gracias, mi hermano Ramsés, mi hermano Antonio. ¿Qué persigue Pasa a el vosotros, objetivo? hermanos. Amén, a vos, paz. Dice que el examinar cuál es la causa por el cual la juventud, a partir de esa etapa de la vida, pues empiezan a cometer los errores, las malas decisiones y todo eso, y que eso no nos vaya a afectar. Amén. Amén. Entonces, y dice, cuando ya detectemos esa parte, hermanos jóvenes, probablemente los jóvenes no, hasta uno como adulto, hermanos, toma malas decisiones, ¿verdad? Pero en ocasiones los jóvenes empiezan a tomar sus decisiones personales, tanto espirituales como en la vida cotidiana. ¿Y quiénes somos los que detectamos esa parte de las decisiones de los jóvenes? Los padres, ¿no? Y estamos en esa parte para decir, a ver, hijo, tú quieres estudiar, no sé, a ver, hijo, tú te quieres bautizar, porque son dos caminos, dos decisiones. Si está muy joven, para bautizarse, tiene que recibir una recomendación del padre, ¿verdad? Y decirle, mira, si tú te vas a bautizar a esta edad, está bien, pero les tenemos que aconsejar todo el contexto, todo el contorno de esa decisión, que no nada más es tomarlo por tomar, porque es una decisión para toda la vida, al igual que en el aspecto material de la vida cotidiana. Entonces, cuando ya nosotros detectamos esas decisiones, por eso decía que qué bueno que estamos jóvenes y adultos aquí, porque si nosotros conjugamos esa parte en nuestras vidas, hermanos, entonces vamos a mejorar la condición tanto espiritual como material de nuestros jóvenes, porque les vamos a ayudar, nosotros como adultos, a tomar las mejores decisiones. Y los jóvenes van a tener las herramientas para decir, esta es la mejor decisión. ¿Sí? Están en una etapa, hermanos jóvenes, que están entre los 15 y 20 años, de decir, voy a hacer esto, papá, voy a hacer esto, mamá, en la iglesia voy a hacer esto, en la vida cotidiana voy a hacer esto, ¿qué me aconsejas tú? Dice la palabra de Dios, las ancianas que enseñan a ¿quiénes? A los jóvenes, ¿verdad? Pero desafortunadamente a veces es al revés y tenemos que mediar esa balanza. ¿Quién tiene que dar el consejo? El que ya tiene la experiencia, el que ya tiene el conocimiento. En ocasiones, hermanos, es al revés, pero vamos a ver esta parte. Hermana Felipa, primer párrafo. Hermano Danielito, segundo párrafo.
hija de nuestro hermano Pedro, tercer párrafo, y los últimos renglones, nuestro hermano obrero Armando Ángeles. Dice así el comentario. En los tiempos de Noé, Dios tomó una determinación a causa de la maldad del hombre. Esta fue el diluvio. Sin embargo, un varón halló gracia y le salvó junto con su familia. La primera cosa que Noé hizo después de salir del arca fue construir un altar y ofrecerle sacrificios al Eterno. Dios recibe este acto de adoración y percibe el aroma agradable y reconfortante del sacrificio, pues esta venía acompañada de un corazón sincero y obediente de Noé, y Dios es complacido. Esto trae como consecuencia un nuevo pacto con la humanidad. Amén. Amén. Este pacto que hace Dios consiste en que nunca más maldecirá la tierra por causa del hombre, tal y como lo había hecho a través del diluvio. Este no debe confundirse con la sentencia original que Dios pronunció sobre la tierra en respuesta al pecado de Adán y que aún permanece hasta nuestros días. En cambio, el pacto de Dios que aquí se refiere específicamente al hecho de no destruir la vida de la tierra nunca más con agua, pues el diluvio había terminado con todo. Dios reconoce que el diluvio no ha cambiado la naturaleza interna de los seres humanos, pues estos continuarán albergando malas intenciones desde su juventud y durante el resto de sus vidas. Dios sabe esto perfectamente, pero también ve en la ofrenda de Noé que a pesar de esta condición de pecado, existirán hombres y mujeres a lo largo de los tiempos dispuestos a cambiar sus vidas y situación de pecado para estar en comunión con Él. Paz a vosotros, amados hermanos. Entendiendo esta condición humana, es importante comprender que desde la temprana edad nos debemos acercar a Dios, conocerle y dirigir nuestros pasos a la reconciliación, comunión y santidad, para no ser condenados después. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos que han leído. Que después del diluvio, hermano Eligio, dice el comentario que después de que pasó el diluvio, ¿qué fue lo primero que hizo Noé? Según el primer párrafo. Lectura. Después del diluvio, hermano. Sí, dice que después de que pasó el diluvio, ¿qué fue lo primero que hizo Noé? Hizo un altar para ofrecer sacrificio holocausto delante de nuestro Dios. Gracias, mi hermano. Dice que hizo un altar y ofreció sacrificio, y ese sacrificio ante los ojos de Dios, ¿cómo fue visto, hermanos? Como dice nuestro verso de memoria, ¿verdad? Dice, y percibió Jehová olor de suavidad, y esto trajo como consecuencia, hermanos, la toma de una decisión por parte de nuestro Dios. Porque nuestro Dios, antes del diluvio, ¿cómo era la condición humana? Mala. Antes de que cayeran las aguas, se abrieran las cataratas de los cielos y se inundara la tierra, dice que la condición del hombre era mala, ¿verdad? No haya gracia delante de sus ojos, y dice que, porque antes Dios había tomado una decisión y dijo, como el hombre es malo, ¿qué dice? Lo voy a destruir, lo voy a raer de la tierra, pero un hombre halló gracia. Sabemos que fue Noé. Y después Noé hace este altar, hace su sacrificio, y viene otra decisión de nuestro Dios. Cuando Él recibe ese sacrificio agradable de Noé, ¿qué fue lo que dijo Dios? No. Dijo, yo conozco al hombre y su corazón siempre se va a tornar al mal. Pero va a haber hombres y mujeres que van a cambiar sus vidas y que se van a acercar a mí, como lo hizo Noé. En este caso, hermanos, cuando Dios percibe ese olor agradable, cuando Dios percibe en cada uno de nosotros ese sacrificio de corazón, hermanos, nuestra vida cambia, porque Dios también toma decisiones para nuestras vidas. Y en este caso, hermanos, dice, no voy a volver a destruir a la tierra, hermanos, a la vida, con agua, dijo, ¿verdad?
no voy a volver a destruir a la tierra con agua. Y en el tercer párrafo, hermanos, lo que comentaba decía, pues estos continuarán albergando malas intenciones en su corazón desde su juventud por el resto de sus vidas. Pero dice el último párrafo, hermanos, que el objetivo de esta lección, hermanos, es que nosotros conozcamos desde temprana edad a nuestro Dios, conocerle y dirigir nuestros pasos a la reconciliación, comunión y santidad para no ser condenados después. Ese es el objetivo, hermanos, de que nosotros continuamente nos acerquemos a nuestro Dios. Si alguien tendrá el código QR, hermanos, impreso, que lo pueda dar lectura, mis hermanos que traen y si no, si alguien lo tiene ahí rápidamente desde el celular, hermano Kevin, si nos ayuda con el código QR, es muy cortito también. Si le auxilia un micrófono, ya está nuestro hermano Carlos. Es cortito, ¿no? Sí. Son 2 hojas. Lea la primera hoja. A ver si de rápido. El hombre es malo desde su juventud. Comentario para instrucción. Los padres deben enseñar a los hijos el amor de Dios por medio del ejemplo, así como la práctica de su palabra. Proverbios capítulo 22, verso 6, entre paréntesis. De esta manera, cuando estos tengan un despertar en sus conciencias, sabrán tomar importantes decisiones en sus vidas, amistades, costumbres, sexualidad, etcétera, que les permitan vivir plenamente en temor y comunión con Dios. Así un joven sabio se convertirá en un adulto para que viva para Dios, sirviendo y siendo ofrenda santa en cada una de sus actos, bautizándose y siendo parte de su iglesia. La recompensa será recibir esa corona incorruptible preparada para los hijos de Dios cuando el Señor Jesucristo venga por segunda ocasión. De acuerdo con las investigaciones sobre la conducta humana, las personas empiezan a desarrollar sus conciencias y toma de decisiones en edades tempranas. La primera etapa del desarrollo de la conciencia se produce antes de que el niño cumpla 1 año. Sin embargo, es entre los 15 y los 24 meses de edad que la autoconciencia del niño despierta. Entre los 9 y los 16 años se da un proceso de desarrollo de la conciencia colectiva. Es en esta edad cuando el adolescente adquiere la comprensión más clara de sí mismo como individuo, de las pautas del desarrollo de la realidad circundante y de las peculiaridades de las relaciones colectivas. Se desarrolla la capacidad del adolescente para ver la relación entre los acontecimientos pasados y presentes. Esto es lo que ayuda a la formación de la conciencia social. Gracias, mi hermano. Nos abre un panorama, hermanos, desde cuando el ser humano pues empieza a tomar conciencia. Me voy a enfocar un poquito más en el aspecto espiritual, hermanos, ¿sí? Cuando el ser humano, hermanos, empieza a razonar y a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que le conviene y lo que no le conviene. En este caso, hermanos, vemos en la etapa de nuestros pequeñitos, poco a poco van. Y si yo les preguntara, hermanos, hoy, a los pequeñitos, cierto, estoy seguro que más del 50%, si usted le pone una comida que no se puede comer, el pequeño va a decir, no. ¿Por qué? Porque ya sabe, porque ya conoce, porque ya se le indicó, porque ya se le dijo. Pero si al pequeño, hermanos, no sabe distinguir entre lo que sí se puede comer y lo que no se puede comer, entonces nosotros como adultos nos hace falta inculcarle doctrina de la iglesia de Dios. Si a un joven, hermanos, lo invitan a pecar, como lo habíamos estudiado en las lecciones pasadas, y el joven va, entonces quiere decir que no hay un crecimiento espiritual. Pero si el joven discierne entre lo que sí y lo que no es, entonces ya la conciencia ya se despertó y ya puede tomar esa decisión que le beneficia o que le perjudica, hermanos. Nosotros
tenemos que saber tomar ese tipo de decisiones en todas las circunstancias de nuestras vidas. ¿Para qué, hermanos? Para nuestro crecimiento espiritual, porque nos decía el comentario, porque nos espera una corona, hermanos. Nos espera algo mejor. Y si nosotros, hermanos, no tenemos discernido el conocimiento de nuestro Dios, entonces, hermanos, tenemos que hacer caso a lo que le decían el joven Timoteo. ¿Qué le decían al joven Timoteo? Entre tanto, ocúpate ¿en qué, hermanos? En leer. Eso es lo primero, hermanos. En leer, en exhortar. ¿En qué más, hermanos? En enseñar. Pero si no leemos, no vamos a poder enseñar doctrina de la Iglesia de Dios, hermanos. Entonces, vemos que parte del QR, hermanos, nos abre ese panorama de decir, a ver, ¿desde qué edad mi hijo empieza a tener conciencia? Nosotros como padres, ¿desde qué edad le puedo decir a mi hijo esto está bien y esto está mal? Y en la juventud, hermanos, que ya es una edad en la que el joven ya empieza a tomar sus propias decisiones, nosotros estar ahí pendientes y constantes para que ellos puedan tomar las mejores decisiones. Vamos a pasar al apartado de las preguntas. Si no hay algún comentario, hermanos, o si alguien del ministerio desea comentar, adelante, mi hermano. Ocho personas, pero como dice que el intento del corazón es malo desde su juventud, es como una célula que permanece dentro del cuerpo. Vemos que después de eso Noé empezó a labrar tanto su alegría, sembró una viña y se embriagó, y surge nuevamente el pecado, y por medio de esa embriaguez maldijo a su hijo. Entonces surge nuevamente la maldición entre la humanidad. Siempre se ha permanecido, por siempre. Gracias, mi hermano, por esa aclaración. Efectivamente, hermanos. ¿Y quién fue el que peca, hermanos? El hijo, ¿verdad? Era un joven. ¿Qué ocasiona? Pues una maldición, ¿verdad, hermanos? Ahora vemos esta parte, hermanos, lo que yo comentaba hace un momentito. Cuando se saben tomar buenas decisiones y cuando se saben tomar malas decisiones. ¿Qué hizo el joven cuando vio a Noé desnudo? Se rió, ¿verdad? Se burló, dice la palabra. Y fue por su hermano. ¿Y qué hicieron sus otros hermanos? ¿Actuaron de la misma manera? Ya ellos con sabiduría y con conciencia. Veamos, hermanos. ¿Cuál fue primero, Levíticos o Génesis? Se escribió primero Levítico y después. Pero vamos en el contexto histórico, hermanos, ¿sí? En el libro de Levíticos, capítulo 18, vemos todas estas partes del conocimiento, hermanos, que Dios, las normas, las reglas que da. Estos jóvenes ya tenían ese conocimiento aún sin haberse escrito, como la ley de Dios, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, vemos que estos jóvenes actúan de una forma correcta porque ya no actúan como el primero. Y es ahí donde la palabra de nuestro Dios nos dice, hay que saber tomar buenas decisiones, es nuestra vida espiritual, hermanos, ¿sí? Ver desnudo a su papá, ¿no? Pero no es eso, hay un trasfondo más de lo que cometió este joven con su padre. Entonces decían unos, bueno, pues nosotros cuando vamos a bañar, pues vemos la desnudez de todos. Es pecado, entonces podríamos decir, pero no es eso. Entonces existe un trasfondo
en ese acto que cometió contra su padre. Con su padre. Bueno, no nos vamos a salir del tema, si vemos esa parte, hay varias interpretaciones en el contexto de este acontecimiento, pero vemos que Dios termina con la maldad en el diluvio y vuelve a resurgir, y eso lo vamos a ir contestando en las preguntas. Como hermanos, yo soy de quien asigna las preguntas a diferentes hermanos en cada lección. Le voy a pedir que la primera pregunta nos lo conteste nuestro hermano Pedro Bartolo. ¿Cómo es la condición humana desde el pecado de Adán y Eva? La segunda pregunta, nuestro hermano Antonio Bartolo. ¿Por qué Dios decide enviar el diluvio en los días de Noé? Vamos a ver la parte, hermanos, para que vayamos entendiendo esta lección. Voy a leer la cita bíblica, hermano. Amén. Romanos 5, 12 y 13. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así a todos los hombres, pues todos pecaron. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado, no habiendo ley. Amén. Amén. Dice la pregunta, hermano: ¿cómo es la condición humana desde el pecado de Adán y Eva? Sabemos que de ahí, hermano, proviene desde el pecado, desde Adán. Y desde ahí proviene el pecado que hasta hoy en día existe, que sabemos que es una condición de práctica de pecado de seres humanos, por lo tanto, es la muerte física y espiritual. Y sabemos que en el tiempo de Noé había muchos pecados, por eso dice que Dios destruyó esa tierra, había destruido todo, porque desde ese pecado existía, y hasta como hoy en día, tiempo actual, hermanos, sabemos que el pecado existe, y la mala decisiones que a veces tomamos como jóvenes y como adultos existe y seguirá existiendo, hermanos. Dice que no en la tierra no habrá paz, sino que la maldad de la persona seguirá en aumento cada día más. Esa es la pequeña. Gracias, mi hermano Pedro. Dice cómo es la condición humana desde el pecado de Adán y Eva, pues de una muerte física y de una muerte espiritual, hermanos. Y vamos a contestar la segunda pregunta, y si alguien tiene un comentario, adelante con los primeros comentarios, hermano. Amén. Génesis capítulo 6, versos 2, 3, 5 y 7. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Verso 5. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 7. Y dijo Jehová: crearé a los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Amén. Amén. A vosotros, mis hermanos. Ya leyendo la lectura y comprendiendo, mis hermanos, una gran enseñanza que nos da aquí. ¿Por qué Dios determina la vida del ser humano? Ya nos explica en la palabra de nuestro Dios. El hombre no cambiaba sus vidas, sus pensamientos, vivían una vida desordenada. Sus males continuaban, en vez de cambiar, ellos continuaban y practicaban lo malo en todo momento y no reflexionaban. Me gustaría que esta enseñanza nosotros también lo tomáramos. Dios nos exhorta, nos enseña en todo momento que recapacitemos, porque esta enseñanza es para nosotros. Debemos de entender por qué Dios tomó esa decisión. A nosotros también hemos fallado, pero también aquí dice también Dios tiene misericordia de nosotros. Para que no nos pase lo mismo, tenemos que reconciliarnos con Dios, reflexionar.
meditar esta enseñanza, esta palabra, cambiar nuestras vidas. Porque muchas veces de que conocemos la palabra de nuestro Dios y seguimos pecando, en vez de mejorar, en vez de cambiar, sigue nuestros pensamientos y seguimos pecando. ¿Cómo pecamos? Hay muchas maneras de pecar. Anteriormente el pueblo de donde estaba Lot pecaba, y nosotros podemos fallar en diferentes maneras, y es ahí donde nosotros debemos de analizar en qué estamos fallando para que Dios no tome la decisión así como tomó en esos días. Es necesario reflexionar en qué hemos fallado y que debemos reconciliarnos, pero una reconciliación verdaderamente con nuestro Dios. Amén. Pues bien, hermanos, dice la segunda pregunta: ¿por qué Dios decide enviar el diluvio en los días de Noé? Pues porque el pensamiento de todo ser humano ya era constante en hacer lo malo, hermanos. Y veamos, hermanos, esta parte. Entonces el hombre empieza a hacer el mal, 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 hasta que llega un límite, hermanos, de nuestro Dios y dice: ya, voy a actuar. En nuestros días pasa lo mismo, hermanos. En nuestros días pasa lo mismo, de que nos invitan a la iglesia. ¿Por qué ya no vas a la iglesia? Y empezamos a poner peros, excusas. Y otra vez, ¿y por qué ya no vas a la iglesia? Y nuevamente los peros y las excusas. Llega un momento en que Dios dice, se cumple la palabra que dice: si tú me dejas, yo también te voy a dejar. Y movemos ese actuar de nuestro Dios sin querer. Probablemente nosotros actuamos de una manera, de otra, hasta que nuestro Dios, hermanos, lo hacemos actuar. ¿Por qué? Por causa de nuestra maldad. Sucedió lo mismo, hermanos, con Sodoma y Gomorra. Sucedió lo mismo cuando estaban los jueces, hermanos. Dice que como no había autoridad, como no había juez, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y luego todavía en Crónicas y Reyes, hermanos, dice que así como adoraban a las imágenes y a los ídolos y a los baales y a los altares, así también agradaban a Dios. O sea, hacían esa mezcla, hermanos. Entonces Dios decide actuar, y cuando actúa, hermanos, actúa como un fuego consumidor. Si alguien tiene un comentario por parte de la primera pregunta, adelante nuestro hermano Gerson con su comentario. Pasa a vosotros, hermanos. Dice que ¿por qué Dios decide enviar el diluvio en los días de Noé? Y pudiéramos hacer un comparativo de lo que vivimos hoy en esta época, hermanos. La humanidad antediluviana era joven, hermanos, porque en su mayoría vivían hasta 900 años, 500, 969 como Matusalén. Entonces, cuando viene el diluvio, era joven. Noé tenía 500 años cuando engendró a sus 3 hijos. Tenía 600 cuando terminó de edificar un arca, entonces era joven, estaba en toda su fortaleza. De hecho, si ustedes ven en esas generaciones, no van a encontrar que murieron ancianos, ni se menciona nada de ello, hasta después de Abraham, porque ni siquiera de Sem a Abraham se menciona ancianos. Hasta Abraham dice que era anciano, lleno de días, a los 175 años. Entonces era joven, hermanos. Por eso Dios, cuando el hombre peca en Edén, Dios dice: saquémoslo, no vaya a ser que alcance del árbol de la vida y viva en pecado para siempre. Esa fue misericordia de Dios. Cuando viene el diluvio, hermanos, es porque los hombres, Dios perfectamente los toleraba porque no se habían contaminado con las hijas de los hombres. Más claro, la descendencia de Adán, de Set, no se contaminaba con las hijas de Caín, y entonces vivían adecuadamente en su fortaleza, como Enoc, que caminaba con Dios, y Noé también, que caminaba con Dios. Pero entonces cuando empiezan a contaminarse con las hijas de los hombres, dice Dios: por misericordia, lo mismo que en Edén, pues vamos a destruir la tierra, porque esta maldad, van a vivir muchos años y en maldad. Yo pregunto, hermanos, cronológicamente, yo estoy casi seguro que esta época es la que la iglesia de Dios es más joven. Hay más jóvenes que en la antigüedad. Muchos son nacidos. Tenemos que hacer este comparativo, y no por
señalar a los jóvenes. Al contrario, hermanos, esta escuela es para los adultos, porque dice aquí que la maldad empieza desde la juventud. Entonces, si nosotros los adultos fuimos desde jóvenes malos, imagínense cómo somos ahorita, si no paramos a tiempo esa maldad, si no reflexionamos. Entonces los jóvenes, al contrario, están en la mejor etapa de su vida de enfocar esas fuerzas a lo bueno, como un José, como un Daniel, como un Sadrat, Mesach, Abed-Nego, mas no como unos hijos de Elí, o como hijos de Samuel, o como hijos de Job. Tenemos ese comparativo, y entonces la iglesia es joven, ¿no, hermanos? Los jóvenes, aún en tiempo de los reyes, eran importantes, a tal grado que Roboam les pide el consejo a los jóvenes. Que los jóvenes le dieron un consejo malo es diferente, pero se tomaban en cuenta, porque los reyes eran jóvenes. Entonces los jóvenes son muy importantes, pero tenemos que tener ese entendimiento de que si no se desarraiga esa maldad en la juventud, la iglesia de esta generación pudiera ser peor que la anterior, pero si se recompone, será la mejor versión de la iglesia de Dios en los siguientes años. Gracias, mi hermano. A nuestro hermano Esaú. Paz a vosotros, hermanos. Noé tenía 480 años y Dios le dice que va a destruir a la humanidad y le da el tiempo límite de 120 años. O sea, ellos, el mensaje estaba dado, pero no lo entendieron. Noé, cuando empieza a construir el arca, no tenía hijos. Este mensaje es que si nosotros queremos que nuestros hijos vivan apartados del mal, tenemos que ser como Noé. Debemos que trabajar nuestras vidas espirituales para que ellos, aunque vivan en la maldad, porque esa vida que tenía a su alrededor de Noé era terrible. 22 años después nace su primer hijo, pero él ya tenía un camino bien trazado de decir: Dios me ha dicho que a través de esta arca voy a salvarme de una inundación mundial, ¿no? Y eso le enseñó a sus hijos, y ellos entendieron cosas que no veían, simplemente actuaron por fe y dijeron: si mi padre lo hace y mi padre lo dice y debemos de apartarnos del mal, así lo vamos a hacer. Es la única manera en que nosotros podemos apartar a nuestros hijos del mal, es que ellos vean que lo que nosotros estamos haciendo aquí es lo mejor, que lo sientan, que lo vivan. Y cuando ellos empiezan a involucrarse tanto, hermanos, que duraron 120 años apartados del mal, se subieron al arca y Dios cerró la puerta y vino la destrucción. En los días de hoy, a nuestros hijos les decimos: el Señor Jesús va a venir, y muchos de ellos no quieren entender. Porque algo en algún momento de nuestra vida no hicimos bien las cosas. Pero muchos de nuestros hijos están aquí porque desde bebés los traemos. Pasamos. Amén. Dios lo... Ay, ya está el micrófono. Pues bien, hermanos, vemos esta parte. Permítame, mi hermano. Adelante, mi hermano Paulino, seamos breves para que también podamos, porque es la primera pregunta, hermanos, faltan muchas, pero hay muchos jóvenes que nos van a ayudar con las respuestas, ¿verdad, hermanos? Adelante, mi hermano diácono Paulino Ángeles. Dice la pregunta, hermano: ¿por qué Dios decide enviar el diluvio en los días de Noé? Hermanos, la palabra de Dios registra muy bien y claro. Dios también permitió a los hombres. Si no hubiera permitido Dios esto, no iba a suceder lo que está sucediendo. Si acuérdate, estos dos jóvenes, dos mancebos, que fueron los hijos naturales de Dios, ¿no? Abel y Caín. ¿A dónde vino ese maldad en su corazón? A Caín. ¿Por qué Dios lo permitió? Para destruir la vida de su hermano. No, hermano, eso Dios le permitió para que los hombres supieran que si Dios vivía
Si Dios no estaba con ellos, pero nunca le pensó que esta maldad iba a engrandecer. Por eso dice, cuando Abel ofreció su holocausto, no ofreció porque quiso, sino porque él conoció a Dios y le llevó su presente a Dios. Y a Caín, ¿por qué endureció su corazón? A ver, dígame, ¿por qué endureció, hermano? Porque Jehová no vio. No, hermano, no porque endureció, no, sino porque él pensó, a ver si Dios me va a perdonar lo que he hecho, si va a recibir o no va a recibir. ¿Cuántas de nosotros, la iglesia de Dios, trae su ofrenda a Dios, hermano? Cuando recibe su cosecha, lo niega. Hay maldiciones dentro de la casa. Hay divagaciones, diferentes maneras. Porque dice, ay, hermano, yo voy a meter el lápiz, mi trabajo, el abono, todo lo que voy a hacer. ¿Qué me dio la fuerza? ¿Solito? Es Dios. Dios me dio la fuerza para labrar la tierra. Pues sobre esto voy a presentar a Dios lo que me da. Poquito, pero lo traigo. Así es, hombre. Por eso estos hermanos se pensó allí la maldad de los hombres. Pues a ver, Dios se puso en su corazón dócil y malos de los dos pensamientos, para que a ver cuál es lo que iban a rendir acerca de Dios o cuál es lo que iba a hacer mal delante de Dios. Por eso, hermano, esta lección nos hace reflexionar, no porque estamos aquí nada más por la juventud, no, desde lo más antiguo, desde lo más principio de los hombres que creó Dios, su imagen de Dios. Fíjate, siendo imagen de Dios, se cayeron. La iglesia de Dios, ¿cuántos de nosotros como que estamos aquí somos mezquinos? No lo traímos. Queremos tener algo aquí dentro de la iglesia, pues no lo soltamos. Lo que suelta, pues hermano, mira, la Biblia dice claramente, el que da, está abierta la ventana de los cielos, abunde sus hogares de diferentes maneras. El que no, sigue mendigando para todo el resto de su vida. Aunque lo ve sus hermanos cómo va. ¿Por qué? Porque lo tiene su corazón delante de Dios. Dios lo bendiga, mi hermano Paulino, diácono de la iglesia. Entonces vamos a entender esta parte de la pregunta, hermanos. Dios actúa cuando ve el pecado en el hombre, cuando ve maldad en el corazón del hombre. Ahora, voy a preguntar a mi hermana, a mis hermanos jóvenes, luego dije hermana y luego mis hermanos jóvenes como que se despertaron. Mi hermana, esposa de nuestro hermano Eric, con sus propias palabras, hermana, ¿qué entiende usted cuando la palabra de Dios dice el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud? Es la segunda pregunta. Le va a ayudar a nuestro hermano Abner, obrero de la iglesia, que nos explique con sus propias palabras qué nos quiere decir cuando dice la palabra de Dios el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No lo comprendo, hermano. No lo entiendo. Nuestro hermano Abner, adelante mi hermano Abner. Después nuestro hermano Miguel Ángel primero también que nos den. No, sean breves, hermanos, porque vamos en la segunda pregunta y mi objetivo también es que terminemos de contestarles todas las preguntas, hermanos. Pasa a vosotros, hermanos. Pues dice, explique la frase, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Pues porque ya lo mencionaban ustedes, hermanos, cuando uno ya empieza a hacer uso de conciencia, pues ya distingue qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Yo creo que desde niños, ¿verdad? Les decimos, no hagas eso, eso no, y pues ahí los niñitos nos ven con la cara de que sí lo voy a hacer, pero pues ahí existe aún la inocencia.
ya veíamos igual, ya cuando uno entra en la etapa de la adolescencia, pues todo comienza a experimentar, todo comienza a llamarle la atención. Entonces, si no llevan una guía por parte de nosotros como padres, pues se les va a hacer normal, ya lo decían ustedes, se les va a hacer normal el practicar cosas malas desde que son pequeños, desde que son jóvenes, pero pues si no llevan una buena instrucción, hermanos, pues siempre su corazón va a seguir las cosas malas. Gracias, Amén. mi hermano. Hermano Miguel Ángel, con sus propias palabras, así breve, hermano. Amén. ¿Qué nos da a entender esta parte de la palabra? Bueno, la palabra de nuestro Dios dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Entonces, prácticamente la maldad lo tenemos pues enraizada, se puede decir, y mucho más si estamos lejos de las cosas de Dios. Entonces, nadie puede decir, no, es que yo no. Pero es más fácil el niño que nace aquí en la iglesia, el joven que sigue y en adulto que continúa. O sea, es más fácil que pues no tenga tanta maldad. O aquel joven que pues vive alejado de Dios, se aleja de Dios, su corazón es malo. Entonces, el joven, por su inmadurez, tiende a cometer muchos errores. O sea, lo digo porque fui joven y veo en la mayoría de las acciones de los jóvenes que pues es el mismo actuar, en donde se piensa saber todo, pero estamos equivocados porque al final de cuentas, ya cuando vamos madurando, pues nos damos cuenta que las escrituras es perfecta, que la necedad está ahí, pero se nos va quitando o se nos va a quitar al escudriñar la palabra de nuestro Dios y al esforzarnos. Amén. Gracias, hermano. Bueno, voy a dar una breve explicación y luego mi hermano diácono Israel nos va a dar un breve comentario, nuestro hermano ministro, y vamos a también concluir con el comentario de nuestra hermana Esperanza. Permítanos un momentito, hermana Esperanza. Veamos, volteemos y vamos a ver de nuestros hermanos aquí en la iglesia, porque algo mencionaba muy importante nuestro hermano Gerson hace un momento en su comentario. La iglesia de Dios hoy en Jalpa de los Baños es una iglesia joven, porque de los primeros que iniciaron esta iglesia, ahorita yo solamente veo al hermano Vicente, al hermano Paulino y a la hermana Hipólita, de los que iniciaron. Son la primera generación. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿O hay alguien más? Si estoy omitiendo a alguien más, digan. Nuestra hermana Maura, nuestra hermana Sixta, nuestra hermana Maura. Bueno, el matrimonio, mencioné a los varones, pero nuestra hermana Francisca, nuestra hermana Maura. De los varones de la segunda generación que yo veo aquí, por ejemplo, está nuestro hermano Gabriel, nuestro hermano Concepción, estaba nuestro hermano difunto ya Antonio Bartolo, o sea, de los que yo recuerdo que empezaron, nuestro hermano Eligio. La segunda generación, ¿quiénes son? Nuestro hermano Pedro, nuestro hermano Antonio, nuestro hermano Antonio Ángeles, nuestro hermano José, bueno, yo ya no, yo soy de la tercera, nuestro hermano Elías. ¿Quiénes son los de la tercera generación? Pues ya los que, por ejemplo, su servidor, Abner, el hermano Arín, el hermano Miguel Ángel, esos son los de la tercera generación. Nuestro hermano Eric, nuestro hermano Kevin. ¿Quiénes siguen? Una cuarta generación, ¿verdad, hermanos? Y estoy tan seguro, hermanos, que la palabra de Dios se comprende en esta parte, porque el intento del joven, cuando nace dentro de la iglesia de Dios, ¿qué es lo que le decimos, hermanos? No a esto, no a esto, no a esto, no a esto, no a esto. ¿Y cuál es ese intento del corazón? Probar lo que para la gente es normal, hermanos. Y es ahí donde trato de explicar esta parte. El joven, cuando nace dentro de la iglesia de Dios, hermanos, hablando ya dentro de la iglesia, ese intento, esas ganas de probar lo prohibido, está constante en su corazón. Y dice, porque si la maldad está ligada al corazón, más aún, hermanos, cuando nosotros somos nacidos de la iglesia y corremos ese grave peligro, hermanos. Digo, corremos porque no solamente pasa en los jóvenes,
Pasa hasta en la edad adulta, hermanos, que queremos probar cosas que desde pequeños nuestros padres nos dijeron, eso no le agrada a Dios. Eso en la palabra de Dios no va con la voluntad de nuestro Dios. Entonces, hermanos, ese es el intento del corazón del hombre. Mi hermano diácono Israel, nuestro hermano ministro y nuestra hermana Esperanza. Paso a vosotros, hermanos. Dice, explique la frase el intento del corazón del hombre. Génesis 3:6, me baso en este concepto, hermanos, es algo así muy amplio, pero de explicar. Cuando Dios le dice al hombre, de todo árbol multiplicad y henchid la tierra, y Dios le da la libertad de sentir, hermanos, como ahorita sentimos, como haciéndoles un análisis. ¿Saben? Muérdase la lengua, hermanos. ¿Qué van a sentir? Dolor, pero no lo van a hacer. Pero también pueden sentir el sabor. ¿De dónde proviene el sabor? Pues de nuestras emociones, del sistema nervioso. Si tiene usted alguna intención de su corazón, ¿de dónde sale? Del corazón, y empieza a sentir. El hombre era eterno, pero ¿qué hacía? Pues también comía. Le dijo, puedes comer de esto y puedes sentir esto. Dios le da esa libertad, hermanos. Le dice a la mujer, y cuando vio en Génesis 1:29 dice, vio que el árbol era hermoso y sintió deseo de comer. Entonces el corazón tiene la libertad que Dios le ha dado, pero el corazón quiere lo dulce, lo bueno, lo que ve el rostro, y las sensaciones del sistema nervioso pues hace que surja el deseo, hace que surja una voluntad libre, hace que pues piense uno como hombre, pues qué es lo mejor, qué es lo bueno, y pues busca uno a Dios. La inexperiencia que el hombre ha tenido desde joven pues hace que los errores se cometan, y entonces cuando es joven, si no es instruido como dice la palabra de Dios, va a cometer todos los errores. Ahora, si ha tenido un maestro que lo ha guiado o que le ha enseñado, si no es con la palabra de Dios, pues va a ser como el maestro. Si mi maestro fue contender, le gustaba contender, pues yo voy a contender. Si mi maestro fue sabio, pues yo voy a ser sabio. Si mi maestro fue de una manera, un guía, pues que le gustaba ofrecer sacrificios a Dios, pues buscaba la manera, pero es la inexperiencia, hermanos. Por eso dice, el intento del corazón del hombre es la libertad que Dios dio desde el principio, pero que esa libertad la haga ¿cómo se llama? Perfecta para Dios. Ahora dice otra vez, le da la recomendación a Noé. La vida está en la sangre, dice. Aquel que, eso, hermano, lo vemos en Génesis 9:3. O sea, aquel quien mate a alguien tiene que morir. Ahí dice Génesis 9:3, no sé. Si quieren lo leemos, hermanos, para que no haya alguna duda. Un poquito más breve, hermano, nos está... El último concepto, hermanos. 9:3 dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, hierbas, os los he dado a todo. Y el verso 6 dice, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Nuevamente le dan las mismas recomendaciones. Si haces esto, vas a pagar por esto. Entonces, Dios les da la libertad, pero el corazón lo hace libre para que sea perfecto para Dios. Que decida. Adelante, mi hermano pastor. Bueno, nada más llega a mi mente que entre el bien y el mal es la razón de la existencia. Y llega a mi mente, digo, ¿qué culpa tenía Caín? ¿Qué culpa tenía Judas? ¿Qué culpa tenían los hombres que fueron creados con un objetivo? Entonces, llego a la conclusión que la razón de todo esto que estamos viendo es entre el bien y el mal, es la razón de la existencia del hombre para
para poder reconocer al Creador, al que ha creado Dios, reconocer. Entonces vemos, hermano, que Dios ha creado la humanidad y también ha creado vaso de honra y vaso de deshonra para hacer la diferencia. Y pues es aquí donde nosotros podemos analizarnos por nosotros mismos. Y con mucha razón decía Pablo decía, hay una cosa, hay una ley en mi cuerpo que yo queriendo hacer el bien no lo hago, o sea que no alcanzo, pero no es a veces no es de nosotros, sino que Dios es el que tiene el control de toda nuestra acción, nuestra existencia, todo, hermano. Y siempre vamos a echarle la culpa al mal, pero vamos a tener esa razón por qué vivimos, por qué existimos. Gracias. Hermana Esperanza, con su comentario, de favor, hermana. Mira, usted dice que bueno, usted que está adelante dice que debe explicar a su propia manera de, mira. Sí. Por explique la frase intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Sí, hermano, somos malos desde juventud, no puedo decir que voy a señalar, todos somos malos, porque por la enseñanza nuestros padres, pues no alcanzaron, ahora sí, a dar un buen ejemplo. Si ahora los jóvenes que son bien estudiosos, hasta el lugar que le va a dar un consejo a los jóvenes ahorita, ¿qué es lo que dice? Que dice que lo van a, enseñar. No, le dan puro barazo, hasta donde le duele. Yo no sé por qué los padres no tienen ahora sí conciencia. Yo también le pegaba a mi hijo, pero es cuando cometía errores. Pero se habla 3 veces. Si es que no le entiende uno, pues sí. Pero ahora un niño de chiquito, ¿usted cree que alcanza a entenderlo? No alcanza, pero hay padres que yo he visto que hasta les suena, hasta donde quiera. Dice que nos guardamos los días sábados, pero no es cierto. Puro material guardamos, espiritualmente no guardamos. Porque venimos aquí, nos entra el diablo, hasta vamos a desquitar con los pobres niños. Gracias. Ese es Gracias, mi hermana. Ese es el intento del corazón, que siempre nos vamos a inclinar hacia lo malo, pero tenemos una herramienta esencial en nuestra vida, que es la palabra de Dios, hermanos, que va a pues cambiar esa balanza, y el intento de nuestro corazón como hijo de Dios siempre tiene que ser a lo bueno, a lo que le agrada a nuestro Dios. ¿Cuáles son las causas que el corazón del hombre sea malo desde su juventud? Hay unas causas, hermanos. ¿Qué origina que el corazón del hombre sea malo desde temprana edad? Porque estábamos hablando de jóvenes, hermanos. Y si nos enfocamos a jóvenes, ¿de qué edad a qué edad podemos decir? De 12 a 18 años, ¿sí? Un promedio. Pero si vemos a los pequeñitos que ya tienen 2, 3 años, hermanos, ¿hay maldad a veces en su corazón? Entonces, cuando usted le da un dulce, hermano, unas galletas o unos chetos, y le dice, invítame uno, ¿por qué el niño dice, no? ¿Es malo o es bueno? O sea, esa temprana edad, cuando ya empiezan ellos ya distinguen que si usted le da unas frituras, ¿qué distingue el niño? Es mío, ¿sí? Y ya él puede decidir si te comparte o no te comparte. Pero empieza a haber maldad. ¿Por qué los pequeñitos también en ocasiones se empujan, se golpean, se pellizcan, se gritan? Porque desde esa edad empieza también, hermanos, ese sentir. O sea, no vamos a hablar de los jóvenes. Los jóvenes van a decir, ¿qué culpa tenemos nosotros? No. Bien lo decía nuestra hermana Esperanza, porque desde la instrucción a temprana edad nace, es nuestra tarea. Dice, ¿cuáles son las causas de que el corazón del hombre sea malo desde su juventud? 1, dice que es la condición carnal, hermanos. O sea, nuestra carnalidad, y lo hablaba bien nuestro hermano pastor, hay una ley en mi carne que me incita a hacer lo
lo bueno, lo malo, hay cosas que yo quiero hacer y no hago, y las cosas que no quiero hacer, eso hago, ¿verdad? ¿Quién no le gusta estar todos los sábados en el templo? Todos, pero hay ocasiones en que nuestra carnalidad nos gana y que dice, yo quiero ir al templo, pero mi carne me dice, pues haz esto otro, y dejamos lo que es bueno. La mala educación, la mala instrucción, dice el Proverbios, instruye al niño en su carrera, y cuando fuere viejo, no se apartará de ella. ¿Qué instrucción recibió el joven Timoteo? ¿De quién recibió la instrucción? De su abuelo, y de su abuela, perdón, y de su madre. ¿Tenía una influencia del padre, hermanos? Probablemente sí, pero esa instrucción se vio reflejada, hermanos, hasta la juventud del joven Timoteo, a tal grado de que cuando Pablo lo ve y le dice, ¿por qué escogen a Timoteo, hermanos? ¿Por qué escogen al joven Timoteo? ¿Alguien ha leído esa parte, hermanos? Ahí, porque tenía buen testimonio, porque era un ejemplo a seguir, porque era dechado de la población, porque era dechado de todos los lugares. Por eso lo eligieron. ¿Por qué? Porque vino una instrucción. ¿Y qué causa hace que el corazón del hombre sea malo? Porque no hay instrucción, no hay enseñanza, no hay corrección, no hay, dice la palabra, primero, no hay vara de la corrección, y luego no hay buen consejo. Por eso viene. Y luego dice, por no procurar las cosas espirituales, por no procurar las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque en ocasiones, hermanos, nos proyectamos como jóvenes nuestras vidas y decimos, yo me quiero inclinar primero a estas cosas y ya después voy a seguir a Dios. No, por descuido de nuestras decisiones espirituales viene la maldad en nuestro corazón, y pues por dar lugar a la carne, hermanos. O sea, hacer lo que le gusta a la carne, hacer lo que está en contra de la voluntad de nuestro Dios. Mi hermano Gerson, adelante con su comentario. Bueno, con todas estas referencias que tenemos, hermanos, en las citas bíblicas y lo que mencionaba nuestro hermano Efraín, hace ratito se comentaba, hermanos, nosotros, o más bien los jóvenes que están aquí, deben de seguir los pasos de sus padres, hermanos, siempre y cuando hagan lo correcto en las cosas de Dios. Pero no tienen que hacer caso de todo cuando no asisten o cuando no hacen trabajos en la obra de Dios. Yo no puedo apegarme a lo que hace mi papá si mi papá no estudia la palabra de Dios, si a mi padre no le gusta la iglesia, o nada más el sábado lo veo abriendo una Biblia o lo veo cantar. ¿Qué pasa con el joven, hermanos? Pues no tiene esa intención a lo largo de la semana. Si yo no lo veo hablando de Dios, si yo no lo veo orando, si yo no lo veo predicándole a otra gente, si yo no veo todas estas características, pues el joven va a seguir esa comodidad. Si ustedes ven, por ejemplo, en la Biblia hay ejemplos. A Samuel lo educó su papá, hermanos. ¿Quién lo educó? El sacerdote Eli. Pero ¿por qué a sus hijos no los pudo educar el sacerdote Eli? Antes, hermanos, en la iglesia, de hecho hace poco se reflexionó sobre ello, muchos de los hermanos ministros evangelistas anteriores descuidaban mucho a la familia, dejaban a la familia a la deriva por dedicarse al evangelio. Pero hoy se reconsidera y se dice que se les va a dar más tiempo, se hacen trabajos más acordes para que estén con la familia. Ahí creo que hay un error, porque nosotros pensamos que nosotros vamos a educar a la familia. Si yo me ocupo en la obra de Dios, busco el reino de Dios y su justicia, dice que todo lo demás viene por añadidura. Por eso Samuel fue educado por Elí y no por su padre. ¿A Timoteo lo educó su padre, hermanos? ¿Quién lo educó? Su abuela, ¿no? Entonces podemos ver esa parte, hermanos, entender. Lógicamente no todos los casos son igual. Debemos de tener el Espíritu de Dios para analizar en cuál caso estamos nosotros. Si mis padres no asisten, hermanos, tengo que pedir por ellos, pero yo tengo que ser fiel a Dios. No puedo permitir que porque ellos no vienen, porque ellos no les gustan las cosas de Dios, yo prefiera irme con ellos a donde ellos van, a hacer las cosas que ellos hacen. No, yo vengo, oro por ellos, pero yo me consagro. Muchas veces por el joven pues se agregan los hermanos,
el joven jala a su padre en vez de que el padre jale al joven o al niño, como hemos visto casos ya aquí en la iglesia, muy bonitos, ¿no? Entonces debemos de entender esa parte, hermanos. El joven debe no siempre hacer caso a su padre, no siempre ser el ejemplo. Si su padre aún a veces pues tenga algún cargo pero no lo lleva acorde, si es ministro pero no es ministro acorde a la palabra de Dios, pues yo tengo que seguir a Dios, pedir por mi padre, porque pues tampoco puedo enjuiciarlo, pero pedirle a Dios que lo oriente y yo seguir mis convicciones, hermanos, para no errar desde mi juventud. Amén. Gracias, mi hermano. Efectivamente, y esto va aunado a la siguiente pregunta, la pregunta número 4, hermanos, y como testimonio puedo mencionar a una familia, hermanos, que pues los papás como que sí, como que no quieren ir a la iglesia. ¿Y quiénes eran los que sí querían ir a la iglesia sábado a sábado? Los niños. A tal grado, hermanos, de que por los niños fue que los padres pues se acercaron más a Dios. Adelante, mi hermana Lilibet, ¿iba a opinar? No, bueno, vamos a ver. ¿Desde qué momento se debe agradar a Dios, hermanos? Ya casi sin leer las citas, hermanos, podemos decir que dice la nota, hermanos, a la palabra juventud, y en otras las versiones utilizan desde la niñez. Entonces dice que debemos de empezar a agradar a nuestro Dios. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde la niñez. ¿Y quién es responsable desde que el ser humano o los hijos de Dios, nuestros hijos, estén en la iglesia? ¿De quién es la responsabilidad, hermanos? De los padres. Entonces vemos esta parte, que nosotros como padres tenemos esa responsabilidad. ¿Cuál es la recomendación de Dios para todos los jóvenes, hermanos? Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Esa es la grande recomendación, hermanos, acordarnos, como el cuarto mandamiento. ¿Qué dice? ¿Es una obligación, hermanos? Dice, acuérdate del día sábado, acuérdate. Así también le dicen hoy al joven, acuérdense de Dios en estos momentos que ustedes todavía pueden moverse, gritar, correr, porque va a llegar un momento en el que probablemente, decía el apóstol Pablo, pues cuando era niño pensaba como niño, pero ya cuando fui grande, a donde yo quería ir, ya no. Entonces, hermanos, vemos esta parte. Voy a terminar rápidamente con las preguntas y le voy a dar oportunidad a mi hermano pastor. En esta cuando dice que es responsable ¿quién es responsable? Cuando dice el sabio Salomón, ya a su juventud, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Ya somos responsables de nuestros actos que podemos cometer cuando ya tenemos el uso adecuado de la enseñanza. Gracias, mi hermano. Le voy a pedir a mi hermano Eligio que le hable ya a los niños. En lo que pasa vamos a contestar las últimas 2 preguntas a los pequeñitos, ya para que vayan pasando, hermanos. Dice, el hacer caso omiso a los consejos y creerse autosuficiente, ¿qué consecuencia puede tener, hermanos? ¿Qué consecuencia si nos creemos como jóvenes autosuficientes? Y como adultos autosuficientes, porque ¿quién nos da todas las cosas, hermanos? Dios. O sea, ¿qué dijo el rey Nabucodonosor cuando ya descansó en su palacio? ¿Y qué dijo? Y vio todo lo que él tenía. Esta ciudad, ¿con qué? Con mi fuerza lo crié. A veces, hermanos, cuando llega la bendición en nuestras vidas, en nuestros hogares, actuamos así. Y decimos, por mi fuerza hice mi casa, por mi fuerza tengo esto, por mi fuerza tengo esto. Pero ¿qué es la recomendación, hermanos? Acuérdate de tu Creador. Acuérdate en todo momento. Porque si nosotros nos olvidamos de Dios, Dios se va a olvidar de nosotros. Y luego dice, hermanos, un cambio en mi mentalidad y la correcta toma de decisiones desde mi temprana edad, ¿a dónde me conducirán? O sea, un cambio de pensamiento, hermanos. Un cambio de forma de ser. Cuando nuestro Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿por qué creen que lo saca, hermanos? Porque Dios le dice al mismo Abraham, porque quiero formar un pueblo único.
santo, apartado. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, tú serás mi pueblo. Esa parte, hermanos, y es ese cambio de mentalidad en nosotros que tenemos que hacer. Dice, y tomar buenas decisiones que ¿a dónde me conducirán? Uno, hermanos, lo principal, a la vida eterna, que es lo que todos perseguimos aquí. A una condición de vida saludable y estable aquí, hermanos, dentro de nuestro vivir aquí en la tierra. Bendiciones, prosperidad, salud, cuidados. Eso es todo lo que nos da nuestro Dios si nosotros cambiamos nuestra mentalidad. Y si no, hermanos, si no elegimos a Dios, hay otra elección. ¿Sí? ¿Y qué consecuencias trae eso? Destrucción. Pues bien, mis amados hermanos, yo espero que con esta escuela sabática podamos tomar pues buenas decisiones en nuestra vida adulta, en nuestra vida de jóvenes, y ayudar a nuestros pequeños a que tomen este camino que es el camino de nuestro Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos, paz a vosotros. El deseo para nuestro hermano diácono Efraín Bartolo, hermanos, que Dios los bendiga y